Muy buenas tardes. Ha sido una invitación que me ha cursado el profesor Alejandro Vergara para venir a conversar con ustedes algunos instantes. Yo creo que difícilmente el derecho administrativo tiene algún aspecto que no sea económico, porque todo redunda en un beneficio o en un perjuicio para el administrado, para la administración o para sus funcionarios. Entonces, por ese motivo es que el derecho administrativo incluso nace como una expresión de cómo nos vamos a entender entre la administración y los administrados, pero fundamentalmente para ver los derechos de estos últimos, que muchas veces se nos olvida y tendemos a pensar cómo cautelamos los derechos de la administración y no de los administrados. Si hay alguien a quien tratar con algún guante blanco o, en definitiva, interpretar las normas, aplicarlas o tener en cuenta los intereses relevantes, van a ser los intereses del administrado más que de la administración, porque la administración se va a cuidar sola y es la que tiene todas las potestades reglamentarias, las normas de derecho público que la amparan, el principio de la competencia que no puede actuar si no es por medio de la habilitación legal. En definitiva, hay un sistema que hace proteger a la administración por la reglamentación normativa y todo lo que la rige en desmedro o como contrapartida al administrado. Creo que con ese telón de fondo es que nos podemos adentrar en lo que es la conversación de hoy. Y para hacerlo hay un fallo que ustedes tienen en carpeta, que constituye el telón de fondo en esto, que es el caso en que se demanda la responsabilidad del Estado en relación a violaciones de derechos humanos, entiendo, pero que se puede aplicar a otro conjunto de acciones dirigidas en contra del Estado. Y en este no pretendo ahora pasar todo el derecho administrativo y su evolución, pero sí marcar algunos hitos que se han tenido en consideración incluso desde el nacimiento del derecho administrativo, que es fundamentalmente una mirada que tenemos en América, en nuestra evolución. En nuestra evolución, Chile va a mirar mucho a Francia, que es una de las alternativas a usarlo como telón de fondo en nuestro desarrollo. Y hay otros países de América, por ejemplo, Argentina va a mirar a Estados Unidos, por decirle dos modelos de evolución jurídica. Chile, Francia, Argentina, Estados Unidos. Y todo nuestro andamiaje jurídico del siglo XIX va a ser casi una adaptación del sistema jurídico francés al sistema jurídico chileno. Y en Argentina van a mirar casi a adaptar el sistema jurídico estadounidense, pero atenuado, muy atenuado, al sistema argentino. Y esto se va a ver muy decididamente en lo que es la reglamentación política, pero además en la reglamentación de la institucionalidad jurídica. Y nosotros en Chile como Estado unitario y ellos como Estado federal vamos a vernos enfrentados a un dilema fundamental. ¿Cómo hacemos la construcción de nuestro sistema jurídico? Y vamos a tener que en Chile tempranamente están los
3 peldaños de la jurisdicción, con una Corte Suprema muy poderosa, cortes de apelaciones y después tribunales de primera instancia. En Argentina van a tener Cortes Supremas de los Estados, bueno, y después segunda instancia. Ahora último en Argentina, último digo yo, después del año 2000, se ha creado lo que es la Corte de Casación Penal, pero esto es algo nuevo, igual como acá en Chile hemos tenido desde hace algunos 50 años, más o menos, un poco más, un poco menos, la mirada también hacia Estados Unidos en orden a crear estos tribunales administrativos especiales que en Estados Unidos se llaman agencias y aquí lo hemos considerado como tribunales propiamente tales. Bueno, pero esto va un poco de la mano para introducir que la evolución parte en Francia en cuanto al derecho administrativo, y ustedes saben que en Francia el Consejo de Estado se divide en 2 secciones específicas, y en este entendido, cuando había un conflicto determinado, una de las secciones del Consejo de Estado era el que determinaba cuáles eran los tribunales competentes para conocer de la materia, y si lo conocía, lo iba a conocer la jurisdicción propiamente tal o lo iba a conocer el Consejo de Estado. Y hay un fallo que está citado en el caso que yo les he mandado, que es en 1855 se cuestiona, y después se va a repetir en el fallo Blanco y así sucesivamente después, cuando se enfrenta un administrado con la administración o cuando hay problemas que están relacionados con la administración propiamente tal, ¿va a existir un pie de igual a igual, de tú a tú, entre el administrado con la administración? ¿O va a haber un plano diferente, que hay que reconocer ciertas prerrogativas a la administración, pero también reconocer ciertos derechos a los administrados? Bueno, y este fallo va a marcar el inicio de lo que es una evolución posterior, que fundamentalmente todos lo radican en el fallo Blanco, porque ahí ya con mayor nitidez se ve que los tribunales o la autoridad jurisdiccional no puede considerar exclusivamente un plano de igualdad en las relaciones administración-administrado. Y desde aquí en adelante se va a producir un contrasentido que vamos incluso a sacar inmediatamente la conclusión, porque estamos un poco estrechos en el tiempo, vamos a sacar la conclusión inmediata para ver la diferencia inmediata de lo que se ha producido en Francia en la evolución y lo que se ha producido en Chile en la evolución. En Francia vamos a tener un sistema que es igual que el nuestro, romano-germánico, de las normas prehechas por el legislador por las que se rigen los tribunales, y que los tribunales no pueden salirse de lo que le señala el legislador para resolver los casos particulares. Eso es en definitiva el sistema romano-germánico. Normas prehechas, sistema del common law. Se dice que en el common law no existe derecho, sino que los tribunales van creando un derecho. Es erróneo. Lo que pasa es que quien construye el derecho en el common law son los tribunales. Y el legislador va orientando la creación que va realizando el juez. Por eso es que muchas veces se dice, se rige por la costumbre. No, es un derecho distinto. Es un derecho que se construye por el juez al resolver los casos particulares, y que el legislador, si no está de acuerdo, orienta esa construcción. Será muy tardíamente, yo digo recién ahora, hace 5 minutos, que el legislador en estos países va a empezar a dictar estatutos propiamente tales. Estamos en los años 60, 1960. Vamos a empezar a generar estatutos propiamente tal de alguna materia.
Antes simplemente eran orientaciones que más para allá o más para acá en el derecho anglosajón fundamentalmente. Pero, ¿por qué yo digo esta particularidad? Porque el sistema judicial francés va a tener la particularidad que, teniendo en cuenta lo que es la normativa que da el legislador, va a poder despegar de esta normativa y va a crear un conjunto de principios distintos y diferentes, absolutamente, de lo que es la relación entre particulares para crear un estatuto jurisprudencial, esto es lo más importante y relevante, jurisprudencial en relación a cómo debe comportarse el Estado en las relaciones con la administración y administrado. Posteriormente irá a la usanza del derecho anglosajón, orientando, recibiendo y aceptando lo que van diciendo los tribunales para resolver determinadas materias en el derecho administrativo. Cuando se trata de la relación administrado-administración, va a ser el legislador el que va a señalar los principios, normas, preceptos por los cuales se va a regir esta relación. Y los tribunales van a aplicar esa normativa. Vamos a tener una jurisprudencia que va a ser muy positivista y excepcional o excepcionalísimamente va a empezar a reconocer algo distinto a lo dispuesto por el legislador, por las razones variadas que podamos considerar, pero fundamentalmente el legislador chileno no va a aplicar un texto distinto que sea el que sirve para las relaciones entre particulares a las relaciones de la administración con el administrado. Y en esas circunstancias, entonces tenemos un ejemplo total y diferente a lo que ocurría en Francia. Y así va a ocurrir que hay un fallo que algunos lo alaban, yo por lo menos no creo que tengamos mucho para que sentirnos orgullosos, en que se señala que se aplican las normas del Código Civil a la administración en sus relaciones con los administrados. Y este fallo en la responsabilidad que se denomina extracontractual, porque toda la terminología del derecho civil la vamos a traspasar al derecho administrativo en Chile hasta el día de hoy. Si ustedes preguntan en cualquier curso de derecho administrativo, incluso de los profesores más avanzados, le van a hablar de responsabilidad extracontractual del Estado. Hoy, en circunstancia que es una responsabilidad legal, porque está regulada por el legislador. Pero dejemos ese paréntesis y nos vamos a lo que es la aplicación del derecho civil hasta el día de hoy como derecho común en el derecho administrativo, que es algo que ustedes van a escuchar en todas las escuelas de derecho, de la mayoría de los profesores de derecho administrativo, y yo diría casi el 99% de la jurisprudencia va a aplicar el derecho civil como derecho común. A lo que me refiero con derecho común, que es un derecho supletorio al específico que yo les hablaba, cuando el legislador quiso reglamentar alguna materia, la reglamentó, y esa es la que tiene preeminentemente en cuenta el legislador. Ya, si hay algo que no esté reglamentado ahí, y si hay que ir a alguna norma, vamos al derecho común, y ese derecho común va a ser el Código Civil. Y aquí va a venir el primer aspecto que vamos a tomar en cuenta. Francia se despegó del positivismo y fue capaz de crear todo un andamiaje de principios y resortes que después lo fue recogiendo el legislador y lo fue recogiendo la jurisprudencia sin problema, pero avanzó para crear un estatuto diferente. En Chile
la jurisprudencia no dio ese paso. Y ha tenido que venir el legislador a establecer las normas sobre la base de las cuales se hace una diferencia. Bueno, y empezamos en la ley de municipalidades, los primeros pasos tímidos para la responsabilidad legal de la administración, y vamos a tomar lo que es la noción técnica que crea también la jurisprudencia francesa de la falta de servicio, pero en Chile vamos a tener un aspecto muy particular, porque no obstante que se toma la noción de falta de servicio de parte de la jurisprudencia francesa, que son 3 o 4 conceptos básicos. No actuó debiendo hacerlo, actuó deficientemente, o la institución administración no funcionó. Esos son los aspectos más claros. No quiero decirle otros, porque en realidad hay otros casos, pero estos son lo básico. No funcionó debiendo hacerlo, funcionó mal o tardíamente, o la institución administración fue precaria en su respuesta. No actuó como institucionalidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestra jurisprudencia, como se señala que se rige por el derecho civil, siempre va a estar buscando en la falta de servicio la falta personal. Siempre va a estar buscando lo que es, que yo lo conceptualizo en 3 cosas: hizo menos, hizo más o no sabía, negligente, imprudente o falta a las reglamentaciones que rigen, impericia, en definitiva. Pero para que nosotros nos entendamos, hizo menos, hizo más o no sabía. Siempre va a estar buscando este concepto, cuando en realidad la jurisprudencia francesa dice, con todas sus letras, en la falta de servicio muchas veces es hasta innecesario determinar la persona del agente público que actuó. Pero si estamos siempre con esto, hizo menos, hizo más o no sabía, negligente, imprudente o impericia, casi necesitamos determinar quién es el funcionario. Y hasta el día de hoy, hace un segundo, es decir, estamos hablando 2010, en la jurisprudencia de la Corte Suprema, ustedes van a ver que se exige en dónde está la culpa de la administración, van a decir los fallos, la culpa de la administración es la falta de servicio, representada por el funcionario. Entonces, y son casos excepcionalísimos en donde se ha podido avanzar. Hay casos, pero que son excepcionales dentro de los excepcionales, que en 1 o 2 casos en que se ha condenado a la administración por una actividad lícita. Pero eso es como para ponerlo como un botón, pero fundamentalmente se busca la culpa de la administración representada en la culpa del funcionario. Ahora ya no. Desde hace bastantes años, pero recién ahora, después del 2010, 2012, vamos a empezar a ver que ya no se exige identificar en la falta de servicio este aspecto, que está relacionado con la culpa que está tomada del Código Civil. Porque entonces lo que ocurría era que se exigía una doble culpa para acreditar la falta de servicio, la culpa del funcionario y la culpa de la administración. Entonces, esto era erróneo. Hoy día ya podemos decir que, por lo menos en la jurisprudencia de la Corte Suprema, se ha diferenciado muy nítidamente y no se exige identificar al funcionario, no se exige identificar la causa de la falta personal, sino que puede ser el mal funcionamiento.
de la institución administración pública. Pero, ¿a qué va todo el concepto anterior? En que acá vamos a abordar el tema de la falta de servicio y todos estos elementos sobre la base de una normativa de derecho civil, cuando en realidad nos deberíamos haber desprendido de esta norma de derecho civil. Y acá, fundamentalmente, yo creo que uno de los aspectos que determina una clave en todo este tema está relacionado con la prescripción. Y ahí sometemos a la prueba de la blancura o la prueba de fuego de qué es lo que pasa, y por eso les he contado toda esta historia, pero va ahora, si estamos de la mano del hecho de que resulta claro, meridiano, preciso hoy en la evolución que el derecho administrativo tiene principios propios, que tiene principios y normativas propias, que tiene un estatuto propio y todo está concentrado en el derecho público y no en el derecho privado, y podemos decir que sola y únicamente el derecho civil puede ser aplicado en la normativa de derecho público en la medida que el legislador ha dispuesto que ésta se aplica. Cuando viene una acción en contra de la administración y se le pide que se pronuncie a la administración cuando ya ha pasado un tiempo que excede la prescripción del derecho civil. Entonces se dice dos respuestas, o tres, después va a haber una de estas respuestas va a tener una variante. Señor, hay prescripción. ¿Y cuál prescripción? Bueno, la del Código Civil. ¿Cuál? Bueno, la de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje decía que la responsabilidad del Estado era responsabilidad extracontractual. Entonces nadie puso en duda que fuera la responsabilidad extracontractual. Pero se aceptó en 5 minutos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tampoco procedía que se hubiera aplicado la prescripción de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Me preguntaron ustedes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el derecho civil se construye sobre la responsabilidad contractual. Las normas generales en el derecho civil son las normas contractuales. La responsabilidad extracontractual nace después. Si hay un derecho común dentro del derecho civil, es la normativa contractual, no es la normativa extracontractual. La responsabilidad en el derecho romano nace de la responsabilidad contractual y de los delitos, y posteriormente vienen las otras figuras de causa que se denominan cuasi delitos. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar alguna normativa base dentro del derecho civil, tendría que haber sido la de la responsabilidad contractual y no la de la responsabilidad extracontractual. Pero como acá teníamos internalizado e incluso memoria, artículos o la jurisprudencia y la doctrina, todos como habían denominado a la responsabilidad del Estado en Chile, responsabilidad extracontractual. Entonces van y dicen, hay que aplicar entonces la prescripción extracontractual. Nadie puso en duda que fuera la responsabilidad extracontractual. Bueno, y ahí fundamentalmente el quiebre se va a producir en los primeros fallos de los años 90, cuando se empiezan a deducir acciones por reparaciones de hechos producidos durante el gobierno militar o dictadura militar. A mí me da lo mismo, por si acaso. Así que la encuentro medio sinónima, no tengo particular inclinación en relación al lenguaje. Pero cuando se demandan hechos del gobierno militar que fueron atentatorios en contra de las garantías fundamentales, la Corte Suprema se ve enfrentado a que tiene que resolver si este aspecto
de derecho público, de derecho administrativo, que había sido violatorio de la garantía de los administrados, se rige por el derecho público o se rige por el derecho privado. Se rige por el derecho administrativo, que no hay, pero hay principios, o se rige por el derecho privado en donde así hay normas. Bueno, al principio, en 2 fallos, la Corte Suprema va a decir que el derecho público tiene sus normas propias y como no existe norma expresa que señale o reglamente la prescripción, no va a aplicar la prescripción. Y después, son 2, Baltra, Confisco y otro fallo, no va a aplicar la prescripción y va a dar la indemnización por hechos ocurridos durante el gobierno militar en los años 90. Después va a tener un cambio y va a decir, a ver, hay una imprescriptibilidad de la acción. En eso tiene toda la razón al demandante. Pero si esta acción tiene repercusiones patrimoniales, las repercusiones patrimoniales en perjuicio del fisco sí prescriben. Es decir, la acción no prescribe, prescriben los aspectos patrimoniales. Esto mismo se va a aplicar cuando posteriormente empiece a producirse una mayor cantidad de acciones que se denominan nulidad de derecho público. Entonces va a decir, la acción de nulidad de derecho público no prescribe, es imprescriptible porque en el derecho público no hay prescripción. Pero los efectos patrimoniales sí van a prescribir. Entonces, hay otra corriente, que es la que yo sostengo, que mientras no exista norma de prescripción en el derecho público, en el derecho administrativo, en este caso, no hay prescripción. Pero que yo tenga conocimiento, para los efectos cuando se ha resuelto exclusivamente una acción civil, hay un caso en que hicimos mayoría para darla. Y usted dirá, ¿y por qué no hace y nos resalta cuando usted ha resuelto casos en la jurisdicción civil? Sí, porque cuando se ha resuelto la misma materia y va de la mano o en una causa penal, la sala penal ha estimado que rige la misma imprescriptibilidad para los delitos de lesa humanidad, para los efectos patrimoniales del aspecto de lesa humanidad. Pero le ha aplicado el estatuto de lesa humanidad. Entonces ahora podemos llegar a la conclusión que decíamos al principio. La conclusión es que en el derecho francés, siendo un derecho igual que el de nosotros, fundamentalmente de base romano-germánica, con códigos prehechos, preestablecidos, con norma previa a los hechos, evolucionó sin precepto legal alguno a un estatuto de derecho público, y que es la cuna del derecho administrativo. Y en Chile ha tenido que venir el legislador, no ha sido la jurisprudencia. Posteriormente podemos ir a los efectos de revisar cuáles son las acciones que nos permiten ir a los tribunales y enfrentar a la administración. Entonces, fundamentalmente también hay lo que se denomina el contencioso de nulidad y el contencioso de plena jurisdicción o declaración de derechos, a lo cual en menor medida iremos al contencioso de la interpretación y bueno, pero quedémonos en los 2 primeros, en el contencioso de la nulidad y en el contencioso de la plena jurisdicción o declaración de derechos. Y en el contencioso de la nulidad vamos a tener los vicios típicos del accionar de la administración. No quiero detenerme en ello. Pero ¿cuál es la característica fundamental del contencioso de
de la nulidad. En el contencioso de la nulidad pasa a ser un contencioso, no es casi, es fundamentalmente de derecho estricto, es decir, tiene que haber un vicio específico que se dé en el actuar de la administración para poder hacer caer el acto que estamos impugnando de la administración. Es decir, no hay nulidad sin vicio, eso es fundamental. Vicio podrá ser el que usted estime pertinente, de procedimiento, de forma, de objeto. Y después podremos decir de motivos y fin. Fundamentalmente son los que se reconocen casi por toda la doctrina y también la jurisprudencia en nuestro país. Tiene que darse uno de estos vicios para que podamos, de alguna manera, atacar el acto administrativo. En el último tiempo, cuando digo último tiempo, 50 años o menos, 30 años, en el último tiempo, se han abierto paso ciertos vicios que no están precisamente en lo anterior, pero que se encuadran en lo anterior, que se llaman los principios de la proporcionalidad, ¿no?, de la lesividad, en definitiva, que apuntan más que a un vicio, a un examen de mérito, oportunidad o conveniencia. Mérito, oportunidad o conveniencia, proporcionalidad. Y que también se encuadran ya sea en el motivo, ya sea en el fin. Si ustedes le preguntan a algún profesor dónde encuadramos el principio de la falta de proporcionalidad, le van a decir, la mayoría le van a decir en el motivo. Pero cuando le digan, bueno, pero el actuar de la administración debe tener un propósito, bueno, encuadrémoslo en el fin. Pero fundamentalmente va a estar en el motivo. Pero esto es para que veamos que se ha ampliado un poco el motivo. Y aquí viene un segundo conjunto de fallos que yo les he planteado, en que las acciones contenciosas administrativas, y ustedes van a encontrar mucho en el vocabulario de la jurisprudencia, que se habla de ilegalidad, pero no se habla de cuál es el vicio que ocasiona la ilegalidad en estos que hemos visto acá nosotros. De procedimiento, de forma, de objeto, de motivo o fin. Generalmente van a decir, contraría la ley, hay un vicio de ilegalidad, contraría la norma. Va a salir más fácil ubicar la norma transgredida que de efectuar una conceptualización del vicio. Pero, ¿cuál es la importancia que tiene? En que, bueno, nosotros somos hijos de nuestro entorno, de nuestro quehacer y de nuestras circunstancias también. Si a nosotros no nos enseñaron lo que era el derecho administrativo, difícilmente vamos a poder identificar lo que es el derecho administrativo. Entonces, vamos a tener que en los reclamos de ilegalidad, vamos a tener que el lenguaje y la conceptualización que se va a hacer por parte de los tribunales van a tomar el reclamo de ilegalidad como una mezcla entre propiamente un reclamo de ilegalidad, pero lo van a asumir además como si fuera un recurso de apelación. Sabemos que en el reclamo de ilegalidad tengo que identificar el vicio para poder revisar el acto. Si no, no puedo revisar el acto. Y cuando reviso el acto es para anularlo y que la misma administración retome la labor para dictar un nuevo acto. Yo como tribunal no tengo la posibilidad de dictar el nuevo acto, no soy la administración, yo soy la jurisdicción, el tribunal. Entonces yo anulo, pero el que dicta el acto nuevo es la administración. Bueno,
como hay una mezcla entre recurso de ilegalidad y recurso de apelación, la jurisdicción ha creído tener, o creemos tener, para no decir que son los otros, sino que yo también, creemos tener la competencia para revisar la determinación. Y así vamos a tener, y en los casos que les mandé de las multas que aplican por aspectos relacionados con la SEC, vamos a tener dos corrientes en los fallos. Y uno viene ganando una y en el otro viene ganando la otra. Por eso les mandé dos fallos. En que en una se dirá, no, hay una desproporción en la falta, no me acuerdo el caso, pero de 6.000 UF la vamos a dejar en 1.000 UF nomás. Entonces, bajan. Es decir, hay una desproporción que lo único que podría haber ocasionado es la nulidad del sancionatorio y que fuera de nuevo ante la administración y que dictara y le aplicara de nuevo, bajo los parámetros jurisprudenciales, le aplicara de nuevo la sanción. No, pero la jurisdicción dice, no. ¿Sabe lo que hago yo? Es mucho lo que usted le aplicó, hay falta de proporcionalidad, pero yo ahora le aplico y le bajo y yo mismo le aplico la sanción. Bueno, se los mando para que veamos que si nosotros somos precisos, debiera anularse. Porque la plena jurisdicción está en los fallos de plena jurisdicción. Pero los fallos de plena jurisdicción son de declaración de derecho. No son en el contencioso de nulidad, por eso yo le hice la diferencia. En el plano del contencioso de plena jurisdicción, ahí se ha aceptado por la doctrina de la jurisprudencia internacional que se pueda de alguna manera, cuando se declara que ha existido falta de servicio, yo pueda regular la indemnización, el quantum y todo esto, pero no cuando se habla de contencioso de nulidad. Por eso les dije desde el principio la diferencia. Son dos casos que se los he mandado también para que vean la diferencia. El caso de Corbanca, y aquí hay un aspecto fundamental, que este fallo yo creo que hay que leerlo con cierta detención por el contexto que tiene detrás. Se refiere al fallo Cascada, al tema de Cascada, que ustedes saben que fue las relaciones que se tenían entre distintas empresas en Chile, que no era muy, ¿cómo decirlo?, para no herir sentimientos, que no era muy transparente o no había mucha probidad en los negocios, y había una persona en un banco que después pasó a ser director de estas empresas, las mismas que le había prestado dinero, y ese dinero que le había prestado había excedido las cuantías que podía otorgar la banca con la garantía, sin la garantía. Bueno, pero ¿qué es lo que se discute acá? Si el procedimiento fijado en la ley reunía los estándares o garantías que reconocía la ley de base de los procedimientos administrativos, la 19.880. Entonces la discusión que se produce es si esta ley reconoce o no reconoce los estándares y si en el caso concreto a la persona se le dieron a conocer los cargos que se le reprochaban y tuvo la oportunidad de defenderse. Eso era todo. Un tema muy concreto y determinado. Pero bajo esa apariencia hay un tema que el Tribunal Constitucional, cuando nosotros, bueno, a veces uno dice las cosas sin mencionarlas, pero no por dejar de mencionarlas, no está consciente de lo que está detrás. O dice derechamente y pone sobre la mesa lo que está haciendo. Voy a contar otro caso. Dejemos este de si se dan los derechos. Hay otro caso en que, pero no acompañé el fallo, pero está en la jurisprudencia. Si ustedes la buscan en la jurisprudencia de la tercera sala, se encuentra el tiro.
se regula la actividad jurídica de los inmigrantes ilegales en Chile. Y se dice que los inmigrantes ilegales en Chile no pueden registrar los nacimientos, los matrimonios, no pueden sacar cédula de identidad y varias cosas, porque no están legalmente en Chile. Y por lo tanto no pueden ejecutar válidamente actos que están relacionados con el registro civil fundamentalmente. Entonces la Contraloría dijo, bueno, esta norma parece que se le pasó la mano porque van a tener que inscribir los nacimientos, porque si no inscriben los nacimientos, ¿cómo van a quedar registrados? Así que la Contraloría dispuso al registro civil, mire, no obstante que dice que no se pueden registrar los nacimientos y no pueden contraer matrimonio, y no, registren los nacimientos. Así que las personas, los extranjeros que están ilegales en Chile, pueden registrar los nacimientos de su hijo. Entonces después un inmigrante fue a sacar hora para casarse. Y le dijeron, tráigame carnet de identidad. No le puedo traer carnet de identidad porque como yo estoy ilegal tampoco me dan el carnet. Entonces, pero traigo el pasaporte. No, carnet de identidad porque aquí dice que no se puede sacar carnet de identidad, no se puede casar. No sé. Entonces no puedo cumplir el requisito porque si no me da el carnet, no puedo presentarle el carnet y también dice que yo no me puedo casar. Entonces, recurso de protección. Y el recurso de protección dice, oiga, no me pueden impedir contraer matrimonio. Y una corriente, y también estamos divididos, una corriente de la Corte dice, sí, tiene que permitirle, porque sabe que esta norma que no le permite a él contraer matrimonio, que es preconstitucional, está derogada por la Constitución. ¿Cierto? Porque hay un principio de dignidad, hay un principio de autodeterminación que está reconocido en la Carta Política y por lo tanto esta norma que le exige a él está derogada, y lo dijimos con todas sus letras, está derogada. Bueno, el Tribunal Constitucional, la primera jornada de reflexión que hizo fue dedicado a este fallo. Sacó un informe porque decía que nosotros no tenemos la posibilidad de declarar que hay una norma preconstitucional que esté derogada. Y porque lo dijimos con todas sus letras, no se fijaron en este otro fallo que yo les dije. Este fallo dice que hay una antinomia entre lo que es la reglamentación y el derecho al debido proceso. Que tiene el debido proceso nosotros hemos reconocido que son tres los aspectos fundamentales que reúne: hacer alegaciones, probar y recurrir. Son tres los aspectos fundamentales en lo procesal del debido proceso. Entonces, y este fallo dice, ¿sabe qué? En este caso no se respetó el debido proceso. Y como no se respetó el debido proceso, cae la multa. Pero cae la multa fundamentalmente en el hecho de que la deja sin efecto, pero no realiza la labor que antes había hecho. ¿Cuál era la labor que antes había hecho? Se sobreponía a la misma administración y dictaba la que correspondía, o no anulaba hasta el instante en donde se había producido el vicio. Así que simplemente anuló, porque lo que hubiera correspondido era que si el procedimiento estaba malo, haberlo repuesto el procedimiento y que se siguiera el nuevo procedimiento para formularle cargo, para permitir recurrir, para rendir prueba, para hacer las alegaciones pertinentes. Bueno, estos son algunos de los fallos que les envié para la conversación que vamos a tener ahora. Sin perjuicio de la simpatía personal que existan con los abogados integrantes y de la necesidad de la Corte Suprema de contar con la ayuda de abogados integrantes, hay un aspecto que se produce a raíz de la integración de estos abogados en la sala de las Cortes, que origina distintas conformaciones en las salas y le impiden a la institución llamada Corte Suprema
el tener doctrinas o tendencias más permanentes. En cuanto a los temas de fondo, aquí en varios casos, usted mismo lo ha señalado, nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar las tendencias en varios casos y es impresionante cómo varían, ya no tanto por la presencia o ausencia de los ministros de la propia sala, en donde se podría producir una cierta permanencia en las líneas, sino que por los abogados integrantes que entran y salen de esas salas. Si usted se imaginara por un solo instante que eso ocurriera en el Tribunal Constitucional, en que a raíz de la revisión de los proyectos de ley, el tribunal tuviese salas que por abogados integrantes fueran cambiando, la democracia como que uno sentiría que tiene un zigzagueo más complejo, porque las leyes son para efectos generales. Quizás no se nota tanto en los zigzagueos de la jurisprudencia de los tribunales, porque son causas individuales de algunas personas. ¿Qué reflexión ha habido desde el interior de la Corte Suprema en ese efecto, en que nosotros quisiéramos, quizás, lo digo ya como justiciable o como analista de la jurisprudencia, tener la voz de los jueces permanente en la sala y que hubiese algún arreglo institucional de tal manera que las evoluciones jurisprudenciales se notaran de acuerdo a los ministros que son aquellos que están designados en propiedad en la misma sala sin intervención foránea? Sí, es un tema para nosotros, por lo menos, muy preocupante, muy actual y actual permanentemente. Es decir, desde el año 2005 que la Corte Suprema, en conversaciones con los distintos ministros de Justicia desde esa época hasta hoy, con este ministro de Justicia, el señor Larraín, se ha puesto en la mesa el hecho de suprimir los abogados integrantes. Es decir, la Corte Suprema siempre ha visto como la solución a esto, la primer paso, la supresión de los abogados integrantes. Y por un sistema muy fácil en las Cortes de Apelaciones, más difícil en la Corte Suprema, pero soluciones al fin. La primera, en las Cortes de Apelaciones, es aumentar a 4 los números de ministros por sala y tomar el ahorro, porque como no se le va a pagar a los abogados integrantes, no significa un costo mayor, porque los abogados integrantes por cada vez que integran ganan un 30, podríamos decir un 30avo ganan lo correspondiente al sueldo de un ministro por un día. Cada día que integran es un día de sueldo de ministro, ellos ganan por eso un día del mes íntegro. Entonces, con ese ahorro y además con los fiscales que se podrían suprimir, los fiscales judiciales, se tiene para que las Cortes de Apelaciones puedan de alguna manera hacer frente a las distintas contingencias. Y no costaría nada suprimir los abogados integrantes en las Cortes de Apelaciones. En la Corte Suprema es más difícil. Es más difícil porque nosotros somos 21 ministros y funcionamos en 4 salas de 5 ministros. Y por eso es que hay 4 salas, y si faltara un ministro por cualquier causa, vacaciones, enfermedad o lo que fuera, se caería una sala. No podría funcionar la sala porque tiene que funcionar con 5 integrantes. En ese caso, nosotros decimos que hay que funcionar en 3 salas, de 7 ministros, de manera ordinaria. Y esa sería la solución para los efectos de dar una respuesta para suprimir los abogados integrantes en la Corte Suprema. Pero también el país tendría que tener cierta consideración en que si ya se pide cierta oportunidad en los fallos, esta oportunidad decaería, primera cosa. En segundo lugar, hemos considerado que
no puede ser que la jurisprudencia tenga vaivenes, pero fundamentalmente no puede ser y no puede estar radicado en que los integrantes de la sala cambien de opinión. Los integrantes. Eso es más o menos grave. Puede ser, pero no debiera ser. Pero nosotros mismos nos hemos visto en que mientras decantamos una posición, tenemos en algunos momentos fallos medio erráticos para allá, para allá, pero hasta que al final encontramos la vertiente. Muchas veces no se encuentra en el primer pronunciamiento. Por ejemplo, uno actual, que es la bioequivalencia. La bioequivalencia viene hace una ley hace poco tiempo. Entonces, la autoridad administrativa aplica sanciones porque no está la bioequivalencia. Entonces vienen los laboratorios y dicen, mire, yo tengo el remedio de la bioequivalencia aquí, pero como no lo voy a comercializar, ¿para qué voy a tener un bioequivalente? Entonces nosotros al principio dijimos, sí, tiene razón, parece. Y después nos dijeron que no tiene razón porque desde el momento que tiene el remedio tiene autorizado, lo puede fabricar. Y por lo tanto debe tener un bioequivalente. Si él no quiere fabricar el remedio, que lo baje, que le ponga término a la autorización. Pero si tiene la autorización, tiene que tener un bioequivalente. Sabe que tiene toda la razón. Así que ahora decimos lo contrario. Desde que está autorizado, y mientras permanezca autorizado, tiene que tener un bioequivalente. Y si no tiene bioequivalente, sanción. Pero por eso digo que no todo el tiempo. Pero ya que se encontró el rumbo, se debe mantener. Pero lo otro que se ha analizado como soluciones a esto son dos o tres. La primera por la vertiente legal, que en realidad se ve muy, muy distante, pero si fuera del caso, nosotros decimos que el precedente en Chile es algo que no está internalizado en la cultura de los jueces ni de los abogados. Entonces va a ser muy difícil internalizar el precedente hasta el tribunal de primera instancia, porque incluso las vías de comunicaciones no sabemos si se van a tener las adecuadas para que el juez esté capacitado y esté de alguna manera en conocimiento de cuál es la última jurisprudencia y cuál es el último precedente que tiene la. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que más se podría dar un precedente horizontal, en la misma corte que respetara sus propios precedentes y que cuando va a haber una causa y la va a fallar para que tenga fuerza de precedente, lo anuncie. O lo diga en el fallo que esta es una sentencia que no resuelve el caso, sino que tiene efectos de precedente. Bueno, lo mismo hace la Corte Suprema de Estados Unidos. Dice, resuelve este caso sin que constituya precedente. O voy a resolverlo sin que constituya precedente, voy a resolverlo de esta manera. El caso más famoso, que lo resolvió como un caso individual sin que constituyera precedente, y lo dijo, el de Mohamed Ali cuando lo absolvieron de toda culpa. Dijeron, sin que constituya precedente, le vamos a dispensar que no sea condenado por no ir a la guerra de Vietnam, ¿cierto? Es decir, ese es un caso, para que veamos lo famoso, que no es excepcional. Pero acá se diría, cuando voy a constituir un precedente, sean los 5 integrantes de la sala, y que no pueda dejarse sin efecto ese precedente mientras permita que se mantenga bajo un test de razonabilidad. ¿Qué significa el test de razonabilidad? Que lo tienen otros países. Es que si hay 1 o 2 ministros en la sala, o por último ponga la mayoría, 2 o 3, lo que sea, no se puede modificar la jurisprudencia sino hasta que se reúna la unanimidad de los ministros. Es decir, un ministro que mantenga el parecer para dar estabilidad, mantiene la jurisprudencia que ya se ha dictado, porque hay un test de razonabilidad que se la da a un ministro. Entonces así no estamos en los vaivenes, ya dado un precedente para efectos que tenga, un fallo para que tenga efectos de precedente, no puede cambiarse el precedente si no cuenta con la unanimidad de los ministros, porque si hay uno que dice algo igual que lo anterior, es un test de razonabilidad para mantener la estabilidad del precedente. Eso tiene algo bueno y algo malo, porque los cambios no se van a producir con mucha facilidad. Pero hay que tener en cuenta que en Estados Unidos dejar sin efecto el precedente es de 1938 y en Inglaterra es de 1964.
Es decir, no es nada terrible, es decir, mantener porque antes no se podían dejar sin efecto los precedentes. Estamos hablando de una tradición milenaria. Entonces, esa es una solución. Una solución no legislativa es copiar un modelo que existe en España. Que ellos, si bien es cierto, está regulado, pero puede no ser, puede adoptarse sin que esté regulado. Ellos tienen 2 clases de sesiones o 3 clases de sesiones en lo que llaman salas. Allá son 7 salas, pero no significa que sean salas como las de nuestras, sino que son como cortes, porque cada sala puede tener 5. Cada sala, la sala civil tiene como 5 o 7 salas civiles, ¿no? Son 80 y tantos ministros ahí en el Tribunal Supremo Español. Pero ¿qué es lo que hace? La sala contencioso-administrativa tiene sesiones jurisdiccionales cuando ven los casos, tiene sesiones jurisdiccionales de unificación y tiene aspectos administrativos. ¿Qué significa esta conversación? Esta conversación en que se sientan a ver cómo ha sido la evolución de la jurisprudencia en un tema determinado. Entonces, mire, estamos en el segundo transitorio del Código de Agua y tenemos que hay ministros que opinan que es permanente y hay ministros que dicen que es transitorio. Entonces, bueno, discutamos, estos son los aspectos para la doctrina A, estos son para la doctrina B. Bueno, ¿dónde tenemos que, aquí no salimos de esta sala si no nos ponemos de acuerdo? Y discuten hasta que generan un consenso. Es la solución. Y ese consenso tiene efectos para ellos porque después ninguno puede desconocer ese consenso al que han llegado. Y por lo tanto, en la próxima causa que venga para efectos jurisdiccionales va a tener que ser resuelta conforme a ese consenso. Eso significa una renuncia muy importante de parte de los jueces porque se dice que se levanta acta de esto y se dice que el consenso y el precedente que se ha formado es de esta manera. Eso no existiría inconveniente para adoptarlo en Chile hoy día, pero significa que hay una renuncia por parte de los ministros, que los ministros no están dispuestos acá en Chile a hacerlo. Pero yo creo que esto es algo de tiempo, ya se ha empezado a conversar. ¿Ah? Y no sé qué es lo que pasaría en un devenir futuro. Y lo otro que hay en el mundo para mantener el precedente con cierta estabilidad es que se impide poner los votos en contra. Votos en contra, el parecer contrario o disidente. No hay votos en contra. Usted va a ver el fallo de la sala. Si alguien tiene, se dice, si alguien tiene un parecer distinto al que adoptó la sala, no merece estar en el fallo, porque no fue capaz de persuadir a sus otros colegas para que lo adopten. Entonces, no corresponde que quede sentado en el fallo, porque lo que hace perseverar a veces al ministro en su parecer, muchas veces se dice, yo creo que no es la consecuencia con el voto, es por haberlo ya dicho, entonces ya no se puede desdecir. Mira, tanto que si ya ese parecer nadie lo conoce, va a llegar un momento en que se va a tener que acoplar a lo que es la mayoría y mientras no haya unanimidad en un sentido contrario, no se cambia el precedente. Entonces, más o menos el mismo sistema legal que para decir que hay precedente y se hace para los efectos precedentes y que no se puede cambiar si no hay mayoría, bueno, si usted elimina el voto, la posibilidad de poner el voto en contra, ¿cuándo se va a modificar el parecer del tribunal? Es cuando los 5 se pusieron de acuerdo para hacerlo en un sentido contrario, porque si no, no existe la posibilidad de cambiar el precedente. Pero aquí lo que ocurre que es un aspecto que en Chile también se ha analizado la posibilidad de que los abogados integrantes se supriman, pero que se mantenga por 2 o 3 años más como supernumerarios, que era el sistema español, a los ministros que jubilan. Pero también se produciría lo mismo porque nada opta a que tengan un parecer contrario al de la sala. Yo creo que es un problema que
que es candente, que es actual, que es permanente y que en realidad deja muy mal a la jurisprudencia, porque yo creo que va en contra del principio de igualdad ante la justicia el que puedan haber fallos contradictorios. Es un principio que yo podría demandar al Estado en el sentido de decir, mire, hay dos fallos y hay una cosa que hoy día sale A y otro día sale B y otro día sale A y otro día sale B, por la integración. Es decir, usted ya, Estado, ha tenido una actitud pasiva, omisiva, que ya raya en la negligencia, porque si esto viene desde hace tanto tiempo conocido y usted no ha adoptado, Estado legislador, no ha adoptado una determinación, o Estado juez no ha adoptado una solución, es porque en realidad hay un dejar hacer o ha hecho lo menos, ha sido negligente en su actuar. Pero es la realidad de hoy día y yo me veo enfrentado como presidente de la sala muchas veces a recoger votación. Y la votación es que gana el que tiene 3 votos.